Ya se ha hablado en este programa en alguna ocasión sobre las relaciones topográficas de Felipe II. Este registro que quiso hacer el emperador sobre todos los bienes que había en su reino y que bueno, pues quedó hecho hace más de 4 siglos y por supuesto dejó sus escritos pues en lugares como el Archivo Provincial de Guadalajara. Por eso nos vamos a acercar hasta allí para que el director de esta institución, Rafa de Lucas, nos hable de cómo era, qué había en Guadalajara hace más de 4 siglos, como decíamos, cuando se realizaron estas relaciones topográficas. Buenos días, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, José Luis. Pues aquí sobreviviendo, gracias a Dios, y bueno, y surfeando de nuevo esta ola, que ya es la sexta. Ya nos estamos haciendo especialistas en surfear de momento y tocando madera, ¿sabes? De Así momento que en nada, surfear, a ver espero. si los virólogos se hacen especialistas también en eliminar, que no es fácil, hacen todo lo que pueden y más, pero madre mía, Sí, qué agobio ya de tanto virus. sí. Bueno, vamos a lo que vamos, las relaciones topográficas de Felipe II. Creo que he descrito más o menos bien de qué se trató este trabajo, ¿no? Perfectamente, sí, es una obra, como decías tú muy bien, José Luis, de carácter estadístico que no se realizó para toda España, sino que se realizó simplemente para lo que los que ya somos un poco mayores se llamaba antiguamente Castilla la Nueva, para las Ujú, provincias de lo que era, y conocíamos algunos y algunas de las que nos ujú. están escuchando seguro como Castilla la Nueva, Sí. es decir, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Albacete, bueno, pues eso, Madrid, en fin. En total se hicieron unos trabajos de averiguación y de declaraciones que hacían personas que vivían en los pueblos bajo un cuestionario que se les presentaba ya previamente, en torno a 700 pueblos. De Guadalajara hay exactamente, creo que son, si no recuerdo mal, 103 recogidos. No son evidentemente todos los que han existido a lo largo de los años de lo que es y ha sido la provincia de Guadalajara, pero bueno, es esa provincia de Guadalajara aproximadamente la totalidad de los pueblos de la provincia de Guadalajara de 1578. O sea, estamos Ujú. hablando de hace muchos, muchos, muchos años. Entonces, bueno, es un tipo de cuestionario que tenía pues eso, pues 59 preguntas a las que iban respondiendo pues todos los pueblos, y ahora veremos que yo he elegido un par de ellos otros de la provincia de Guadalajara simplemente para ponerlos de ejemplo para que las personas que nos escuchan sepan que además es algo que está accesible, porque está digitalizado las relaciones topográficas de Felipe II, que luego, bueno, se volvieron a publicar en 1903 por la Real Academia de la Historia como dentro de lo que se llama el Memorial Histórico Español, como colección de documentos, novedades, etcétera. Bueno, como te decía, están digitalizadas en Bidicam, que es la Biblioteca Digital de Castilla-La Mancha, de la Junta de Comunidades, y ahí se pueden rescatar y se pueden consultar. Es decir, que es algo fácil, independientemente de que nosotros, bueno, pues mira, tenemos aquí lo que es la obra original, ya te digo, de la Ujú. Real Academia de 1903, que Ujú. son 4 tomos para la provincia de Guadalajara. O sea, es una Pero obra bueno, muy extensa, por lo ya. que veo. Sí, sí, es extenso, porque bueno, la declaración no solo fue la propia declaración con los 57, 59 capítulos que se hicieron coetáneamente en ese momento, en 1578, sino que además, cuando se publicó en 1903, dos personalidades de la historia y dos historiadores, bueno, aunque eran también algo más que historiadores, como Juan Catalina García y Pérez Villamil, Manuel Pérez Villamil, llevaron a cabo notas y aumentos que se llaman, que se publican también en este formato ya en el Memorial Histórico Español por parte de la Real Academia de la Historia, de manera que no solo se hace un trabajo por ellos de publicación y por la Real Academia de publicación de la propia fuente histórica como fuente primaria, sino que además se llevan a cabo una serie de anotaciones con implementación de datos históricos que aparecen a posteriori de cualquiera de estas localidades de las que aparecían en cada provincia, Ujú. ¿sabes? Es un documento interesantísimo que ha sido muy estudiado, pero también
no del todo trabajado. O sea, que quiero decir que todavía tiene muchas vueltas que dársele y que hoy Sí. día sigue siendo consultadísimo, ¿eh? Ujú. Consultadísimo. Bueno, Entonces, bueno, vamos a ver, yo sí, un os voy a como... leer, Sí, bueno, por ejemplo, curiosidades que aparecen, fijaos, bueno, por ejemplo, en Balconete. Sobre Balconete, pues él dice que empieza así la relación, dice, en la villa de Balconete, bueno, esto se hizo un par de años más tarde, a 19 días del mes de diciembre, año del señor de 1580 años, este día, por ante mí, Julián de la Peña, patatín, patatán, bueno, pues ahí aparecieron los alcaldes, los regidores y bajo el mandato y el imperativo legal de esa, digamos, bueno, pues ese decreto, digamos, real, pues se nombraron a dos señores, a uno que se llamaba Lorenzo del Castillo el Viejo y a Lorenzo Suárez Redondo, dos vecinos de Balconete que tenían en torno a 50 años, y fíjate que se supone que ya eran mayores, dice el documento, y sabían mucho del pueblo, y eran pues los que iban a contar pues y a responder a esas cuestiones. Entonces, el primero que responde, que es un tal Lorenzo Suárez Redondo, que dice que tiene unos 50 años, pues a la primera pregunta dice, por ejemplo, dice, primeramente, al primer capítulo dijo que sabe que la dicha villa se nombra y dice Balconete y siempre se ha llamado así. Después que él, o sea, además que él se acuerda, porque es de edad de 50 años y no ha oído decir que se llamase otro nombre ni se ha llamado en otro tiempo porque no lo ha oído decir, más que siempre se ha llamado Balconete. Y a esto responde al primer capítulo. Bueno, así van respondiendo una enorme cantidad de capítulos. Y, por ejemplo, fíjate, llega una curiosidad en el 44. En el 44 se pregunta por noticias curiosas de cada pueblo, de cada villa, de cada lugar. Y sí, entonces en el 44, en Balconete, fíjate, hay una cosa muy curiosa que dice, a los 44 capítulos dijo, o sea, yo leo como está sí. escrito Dixo, que no sabe otra cosa que ser notable en la dicha villa de Balconete, si no es haber oído un refrán que dicen ahora, que es el siguiente, holgarás trotera y no irás por brevas a Balconete, y que se dice porque en una ladera entre la dicha villa y otra donde dicen la fuente del Chorrillo, hay huertos e higuerales donde se cogen muchas brevas, y que de otro pueblo comarcano vino una mujer por brevas y cayó de una higuera abajo y se quebró una pierna. Y desde que la llevaron a su pueblo y la vio el marido que iba coja, la dijo así, pese a tal, ahora holgarás trotera y no irás más a coger brevas a Balconete. Bueno, Vamos, y que no que sabe y sí, ha oído decir otras cosas notables y que responde a los capítulos patatín, sí, sí, patatán. sí. Bueno, O quiero sea, decir que luego, fíjate, en una de las notas de Pérez Villamil dice que en 1880, en un periódico de la época que se llamaba el Averiguador Universal, el 30 de septiembre de 1880, un alcarreño preguntaba, como dirigiéndose al periódico, que de dónde salía ese refrán, a Balconete no irás por brevas. Y entonces se le explicó en ese momento, fíjate José Luis, de dónde salía ese refrán. sí. No sé si en Balconete lo conocen, si nos está escuchando alguien Bueno, o pues si todavía se desde sigue aquí diciendo. invitamos a nuestros oyentes de Balconete pues a que nos hagan llegar si todavía el refrán está vigente. Veo que no solo que en estas relaciones, bueno, yo tenía entendido que era más bien relación de bienes, ¿no? De patrimonio, de habitantes, de ingresos, de todo esto, pero veo que contemplaban muchos más aspectos de la vida de los pueblos de Castilla, ¿no? No. Hay anécdotas espectaculares. Os voy a leer una, pero no, es que es una realidad. Fíjate, es una de Atanzón, que en el capítulo 40, bueno, os leo primero en la de Centenera, en el artículo 50 de la de Centenera, cuando se habla de los términos colindantes con el municipal al que corresponde cada aclaración, dicen, en la 50 de Centenera, dicen, que cerca de dicho lugar hay dos despoblados que el uno se llama
Centenera de Yuso y el otro el Villar. A todo esto hay muchos despoblados. Dice, y que en el despoblado del Villar hemos oído a nuestros mayores que hubo una moza, está sentado, ¿verdad? Agárrate, Sí, sí. está sentado. Dice, hubo una moza que tenía 2 cabezas y 2 caras en un solo cuerpo, y que la una cantaba y la otra respondía lo que cantaba la otra. Entonces hay una anotación de Pérez Villamil que dice, en el capítulo 44 de la relación de Atanción, en el tomo precedente a este, se dio cuenta de tan singular fenómeno, producto sin duda de la fantasía popular. Bueno, y entonces nos vamos al de Atanzón y dice, en el número 44, efectivamente, dice, a este capítulo dixeron lo que tienen dicho en los capítulos de Suso y de nuevo declaran cosas dignas de memoria como la siguiente. Dice, primeramente declaran que ha sido y es común opinión después que se acuerda que en el lugar del Villar despoblado, bueno, que ya está despoblado, hubo una moza y ésta tenía un cuerpo y 2 caras con enteras figuras, que hablando en cantando decía la una y respondía la otra. Y en testimonio de verdad esto vieron. Y así fue y ha sido público y notorio que en la ermita de Santo Domingo había la misma figura, fíjate qué curioso, de un cuerpo y 2 cabezas hecha de talla en madera, y estaba por cosa notable y memoria, entre otras imágenes de santos de madera que de 20 años a esta parte, poco más o menos, se han hecho por permisión de la Iglesia, porque era indescencia estar ansí, y ansí las vueltas se perdió la dicha imagen. O sea, fíjate qué curioso, que aquí ya dicen que incluso en la propia Iglesia se puso esa imagen, pero que luego, como era una indecencia, según dice, pues la imagen había desaparecido, ¿eh? Bueno, pues eso es una noticia muy, muy curiosa que se da de la villa de Atanzón. Pero Pero, por ejemplo, vamos a ver, es que si dices una mujer de 2 cabezas que era una canta y la otra responde, bueno, puede ser, no sé, alguna figuración, alguna leyenda popular, pero ya si se dice que hay constancia de una talla de madera con el hecho, con el suceso, no tenemos más datos a este respecto porque es del todo curioso, desde luego. pues curiosísimo, sí. Pues, hombre, vamos a ver, yo no he tirado esta manta. No sé si alguien ha hecho Bueno, sí creo que se ha hecho una historia de Atanzón. Mira, ya le preguntaré creo que Vicente Ita, buen amigo, que es de allí, creo que estaba en ello. Pues fíjate tú qué curioso, pero podría ser un caso de una siamesa. O sea, un primer fenómeno de siamés, claro, de es persona lo que siamesa. estaba, O sea, ¿por lo qué que no? estaba pensando, pero claro, el hecho de que hubiera una persona siamesa en una provincia como Guadalajara en el siglo XVI o en el siglo XVII habría sido un hecho mucho más renombrado, ¿no? Que no quedarse así como en algo casi anecdótico, porque no lo sé, por hechos menos llamativos han trascendido mucho más. Esa es la pregunta que yo Por tengo, supuesto. que si se sabe algo más al respecto de esta posible siamesa. Tienes toda la razón. Yo repito que no he investigado el tema, no sé y desconozco ahora si alguien lo ha hecho. Yo lo exponía el caso como anécdota, digamos, histórica entre la leyenda y la realidad, que además se constata en un documento como este, ¿no? Pero sí que puede haber rasgos de veracidad evidentes. Y lo que dices tú no trascendería, imagínate, en aquellos años ya existía la Universidad de Alcalá, ya había una facultad de medicina con mucha y con cierta importancia ya en la Universidad de Alcalá. Entonces, es probable que se supiera algo y que irradiase, pero también tenemos que pensar en la otra parte de la demonización que tenían esta especie de defectos, digamos, de los humanos, que normalmente se ocultaban y se tapaban, pero aún así También, yo creo que podría ser un caso, como tú muy bien dices, José Luis, muy, muy relevante, y que saltase esa esfera y ese límite no solo local, sino provincial, y llegara mucho más allá. O sea, por supuestísimo. ¿Cómo no vamos a pensar
que no llegase, por ejemplo, al Real Protomedicato de la Cámara de la Corona de Claro, Castilla o algo claro, así. claro. Pues seguramente, pero que yo te quiero decir que lo desconozco. Bueno, pues si aportas algún dato más en tu archivo, en tus investigaciones, por favor, háznoslo saber. Rafa, seguimos avanzando, que nos estamos comiendo. Es tan interesante la sección que se nos pasa el tiempo volado. Sí. Bueno, pues fíjate, pues también habla, por ejemplo, en Atanzón, de que ítem por cosa notable se pone por memoria que en esta villa hubo también una pestilencia. Podrá hacer 100 o 15 años donde murieron, y volvemos a las pestes, fíjate, donde murieron en poco espacio donde murieron en poco espacio de tiempo más de 400 personas, porque acaecía morir 4, 5, 6 personas cada día. Fíjate qué curioso. Entonces, ya nos están contando, bueno, que esta yo creo que es la peste de 1575-76 que hay en Castilla, ahora que estamos en esta, iba a decir, asquerosa peste del SARS-CoV-2, ¿no? de la COVID, pues ya, repito, una constatación también de las pestes, ¿no? Y bueno, y como no sé cómo vamos de tiempo, que no me quiero entretener mucho más, pues quería... sí, dime. Sí, continúa. No sé cómo vamos de tiempo. Bueno, 5 minutillos tenemos, sí. 5 minutillos. Bueno, pues espérate a ver si no me pierdo y te leo. Ah, mira, otros dos. Vuelvo a Balconete y, por ejemplo, dice... fíjate tú qué curioso. Dice, en Balconete, en el capítulo 29, dice, a los 29 capítulos Dixo, que en la dicha villa no hay fortaleza ni torres fuertes, más que a sus antepasados ha oído decir que a la parte de abajo de las dichas peñas, donde hay ahora edificios de casa, en un cerrillo de pena había un edificio de una torre que decían Alavaras o Alavarás. No es fácil saber si la relación da con fidelidad este nombre, y quizá quiso decir Albacara, que según los arabistas vale tanto como Barbacana, Fortaleza, etcétera. Y así parece confirmarlo el que en aquel sitio ahora le dicen el Castillejo. Fíjate tú, y andando cavando en ello, o sea que ya hicieron una excavación, allí cerca se han hallado 3 o 4 edificios sotierra, a manera de silos, las bocas angostas y por la parte de abajo anchas a manera de tenajas, y esto ha oído y este testigo pocos años ha. O sea, tú fíjate, ya está, todo esto estamos hablando de 1578 y ya te están hablando de una especie de excavación, hombre, no arqueológica, con el carácter ni el rigor científico que se hacen ahora, pero sobre un lugar que se llama Castillejo. Fíjate la toponimia, cómo se va heredando, y se llama Castillejo, y cómo los lugares tienen nombres que tienen que ver con nuestra historia, José Luis. Entonces, yo quiero que nuestra audiencia sea consciente de la importancia que tiene la historia y de ese rastro que va dejando, a veces no escrito, pero a veces escrito, como es en esta ocasión con las relaciones topográficas, que nos explica el porqué de las cosas, o sea, el porqué de los nombres de los lugares. O sea, si seguramente habrá muy poca gente en Atanzón que sepa, bueno, Atanzón no, en Balconete, que donde ahí dicen el Castillejo es que hubo probablemente esa torre, esa albacara, o como se llamará, en tiempo de los árabes. Bueno, no me voy a entretener porque tengo un capítulo que es el 32 de Balconete, que ya volveremos sobre él, que es interesantísimo y curiosísimo, pero ya lo leeré otro día. Bueno, lo que quería hacer es animaros y animar a la gente a que cuando quiera saber algo de su pueblo, repito, no están todos los pueblos de Guadalajara, hay 103, puede hacerlo a través de documentos de estos que se entienden perfectamente y que son legibles porque, repito, están en libros publicados, como es en este caso, en 1903, por la Real Academia de la Historia, y además en Internet, en Bidicam, la página web esta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, nuestra biblioteca digital. Y como no tengo más tiempo, no digo más, pero... Bueno, pero ya tenemos... 2022. Ya están nuestros oyentes de Balconete esperando a que en el próximo espacio nos saques de dudas, hacemos un monográfico. Es interesantísimo y sobre todo lo que decías, aquellos que quieran saber cómo era su pueblo o cómo era su provincia o cómo era Castilla hace más de 4 siglos,
nada más que acceder a esta versión digitalizada o simplemente acercarse allí al Archivo Provincial de Guadalajara, por supuesto. para de un modo más específico preguntarte a ti o a cualquiera de los miembros de tu equipo, decir, mira, yo vengo de no sé dónde, de este pueblo de la provincia de Guadalajara, pero me gustaría saber, pues no sé, porque a lo mejor de ese modo puedes finalizar o puedes comenzar una investigación sobre tus propias raíces familiares o sobre determinados aspectos del pueblo que siempre te han llamado la atención, del patrimonio, de muchas cosas. Simplemente acercarse por allí y decir, vengo a consultar las relaciones topográficas de Felipe II. Y a partir de ahí ya pones tus manos a la obra, ¿no, Rafa? Fenomenal, sí, los de Atanzón que nos digan si existe y se sabían la leyenda de la de las dos cabezas, y los de Balconete, pues lo de la señora de las brevas, la trotera, que ya no iba a coger brevas, ¿eh? El refrán. Pobre mujer, en fin. Y lo de la. Y sí, es muy curioso lo de la mujer esta de las dos cabezas, que la una cantaba y la otra le respondía. En fin, cualquier dato, ya saben, o cualquier incluso sugerencia sobre aspectos que podamos buscar en el archivo, pues nos los hacen llegar aquí a Es la Mañana de Guadalajara y lo hablamos con Rafael Lucas sobre este tema o sobre cualquier otro tema que ustedes consideran. Rafa, Será un placer. muchísimas gracias por este ratito, por todos estos conocimientos que de nuevo has compartido con nosotros, y hasta la próxima. Bueno, feliz año 2022 para todos. José Luis, un abrazo muy fuerte para ti y para todos y para todas las oyentes de radio.